maneras de poder denunciar, estableció plazos también para que las personas que denuncian tengan una respuesta y para que se adapten los mecanismos de investigación en este caso y de compensación si es que así lo requieren, pero también ha puesto en el tapete la cantidad de denuncias versus los casos resueltos. Para conversar sobre esto, que quizás está fallando, que hay que afinar respecto a esta ley Karin, que en el papel sonaba muy bien, ¿cierto? Pero que ha tenido, al parecer, muchísimos más casos de los cuales se pueda resolver en el corto plazo, ¿cierto? Y cumplir efectivamente los plazos porque están establecidos por la ley. Estamos con Christian Becker, él es abogado experto laboral de la Universidad de Concepción, para analizar un poco, un año ya, la ley Karin. Oye, pareciera que fuera hace poquito tiempo, pero ya lleva un año. Cristian, te doy las gracias por estar acá con nosotros. Buen día, bienvenido acá a Radio Guayacán. Buen día, Carlos. Así es, la ley Karin más de un año ya, porque en agosto se cumplió el año desde que fue promulgada esta ley. Y bueno, la verdad es que tal cual como lo dices tú, suena muy prometedor, suena muy lindo en el papel. Sin embargo, en los hechos hemos visto que en los últimos meses ha subido el número de despidos por necesidades de la empresa. Justo ahora que han aumentado tanto los reclamos por ley Karin. Y para nosotros como abogados laborales, que estamos todo el día en esto, es muy evidente la razón de este aumento de necesidades de la empresa. Lo que pasa es que este despido que siempre ha existido, que es un despido que en términos más simples se refiere a despido por necesidades económica, ¿cierto? Por una baja en las ventas generalmente, que justifica recortar los gastos más importantes, que muchas veces las empresas son las contrataciones. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta ley no precavió el hecho de que era posible que un trabajador iniciara un reclamo y luego se despidiera a este trabajador por una causal genérica, como las ventas están bajas, pero al final es una forma de echarle la culpa al que hace la denuncia. En vez de investigar los hechos denunciados, hay una cultura en muchas empresas y en general en nuestro país de que cuando hay algo malo, mejor es quedarse callado. Mejor es quedarse callado que hacer el reclamo, y si tú haces el reclamo, entonces el conflictivo eres tú, Claro. Y vamos a despedir a la persona que reclama en vez de investigar realmente por qué está reclamando esta persona, Carlos. Y si tú me lo permites, yo quisiera exponer un caso práctico, un caso real, porque creo que a veces es mejor para ilustrar estas cosas que son tan teóricas. Vamos con el caso con el caso para explicarlo efectivamente, para hacerlo un poco carne, porque uno podría entender que efectivamente el espíritu de la ley era bueno en el papel, ¿cierto? Pero lamentablemente en el camino se empiezan a ver un poco las falencias o las tergiversaciones que tiene, ¿cierto? Exactamente, Carlos. Entonces, es así como llegó a mí Álvaro Pizarro, un trabajador de la minería que trabajaba para la minera Spence y también conocida como BHP, una empresa muy importante, que tiene todos los recursos económicos para implementar esta ley. O sea, por ese punto de vista no hay una excusa, digamos. Ajá. Sin embargo, mi cliente Álvaro siempre reclamaba las medidas de seguridad, que son importantes en la minería, Ajá. porque si no se respetan, sabemos que pueden haber fallecimientos como ocurrió en el Teniente. Claro que sí. Pero como había una cultura de tolerar cierto incumplimiento de la norma de seguridad, cuando él reclamaba, sus compañeros no solamente no lo apoyaban, sino que también se burlaban de él, se reían de él. Y esto llegó a tal punto que empezó a afectar la salud de Álvaro. Porque si tus compañeros, en vez de escuchar, se burlan, y esto sucede de manera repetida, continua, obviamente que eso termina generando un cuadro de estrés, de ansiedad, de depresión. Y por eso que él hizo un reclamo a la Inspección del Trabajo, y la inspección demandó a la minera y ganó el juicio, obteniendo una sentencia que decía que la empresa tenía que difundir los derechos fundamentales de los trabajadores, como el derecho a la integridad psíquica, es decir, que no me acosen laboralmente, que no se burlen de mí, y tenía que poner esa sentencia en el diario mural de la empresa. Ya. Contra esa sentencia, la empresa apeló, más bien recurrió a la Corte de Apelaciones y también perdió nuevamente. Y ante eso recurrió ante la Corte Suprema y perdió también en la Corte Suprema. O sea, dicho de otro modo, Álvaro ganó 3 veces. Ya. 3-0 ganó. Hasta ahí todo bien, pareciera, ¿cierto? 3-0, claro. Y a pesar de eso, la empresa jamás
cumplió la sentencia. Por eso es que finalmente me contrata a mí para que yo interponga una demanda, ya sería el cuarto juicio en contra de esta empresa, Ajá. para que de una vez respete los derechos fundamentales. Y esto que te cuento, Carlos, pasó antes de la promulgación de la ley Carín y durante, porque este juicio fueron, como tú dijiste, 3-0, fueron 3 juicios. Claro. Entonces, en los primeros juicios la ley Carín todavía no existía. Y en el último juicio ya estaba promulgada y cuando se ordenó su reincorporación, porque él estuvo con licencia médica por esto, la empresa tampoco cumplió los protocolos de la ley Carín, que es ver que hay un espacio psicológico seguro, entre otras materias. Entonces, por eso que tuvo que finalmente poner remedio a esta situación mediante una figura legal que se conoce como el autodespido, que la gente lo confunde con la renuncia porque son muy parecidas, pero no son para nada lo mismo. No es lo mismo, obviamente. Y ahí denota un poco la fragilidad que tiene, porque siempre hay como yo lo que entiendo que busca el legislador es que haya una suerte de equiparación entre el trabajador y la empresa, ¿cierto? El trabajador nunca tiene las mismas herramientas para negociar de igual a igual con el empresario y por eso hay muchos derechos que están cautelados en la ley laboral, efectivamente. Pero vemos este caso en que incluso la empresa va hasta la última instancia judicial para no cumplir con el fallo. Incluso la justicia le dice, oiga, tiene razón su trabajador y así todo no se cumple lo que dice la ley, ¿cierto? Hay una desventaja del trabajador siempre contra el empresario, contra el empleador en realidad. Mira, es muy cierto lo que dices tú, y reconociendo esa desventaja es que la ley otorgó más derechos al trabajador en ciertos aspectos. Por ejemplo, la irrenunciabilidad de sus derechos, que es una materia que se fiscaliza con ocasión de los feriados. Entonces, por más que el trabajador quiera trabajar, si el feriado es irrenunciable, él no puede trabajar y si lo hace, multan al empleador. Entonces, hay varias instituciones legales que funcionan en favor del trabajador para suplir esa inferioridad económica, porque al final la relación laboral se trata de una relación asimétrica, donde el empleador tiene una superioridad económica y también una superioridad jerárquica o de mando. Entonces, claro, como bien dices tú, por eso se busca suplir esta deficiencia que tiene el trabajador. Ahora, al momento de cumplir la ley, bueno, siempre va a faltar fiscalización. Tenemos esta hermosa ley Carín, pero también tenemos la Dirección del Trabajo saturada de trabajo. Ya no pueden cumplir los plazos que la misma ley prometió, que era terminar las investigaciones en 30 días. ¿Por qué un plazo tan corto? Porque esto se trata de salud mental. Claro. Y la salud mental, si tú no la atiendes a tiempo, puede terminar en el peor deterioro de la salud física, que es el suicidio, la muerte. Por eso se llama ley Carín, que esta trabajadora, recordemos, que la que inspiró esta ley fue una trabajadora que no encontró ningún remedio a esta situación y esto le llevó a quitarse la vida. Entonces también por eso a mí me parece muy importante recalcar un ejemplo muy práctico que me dio mi cliente Álvaro, que te lo citaba delante, que él decía, mira, en la minería, cuando una empresa, un trabajador sufre alguna lesión importante como una amputación, por ejemplo, un trabajador pierde un pie, una mano, cuando él vuelve a la empresa, todos se preocupan de él y lo atienden y lo ayudan, porque su daño es visible. Claro. Y eso está muy bien. Sin embargo, cuando un trabajador vuelve de una licencia psiquiátrica, sin perjuicio de toda la polémica que hay con las licencias falsas, porque es verdad que hay licencias falsas, pero como hay falsas también hay verdaderas. Lógico. Y era el caso de Carín, lógico, la trabajadora. Entonces, cuando tú vuelves con una licencia psiquiátrica, me decía él, nadie te da atención. Porque como es un asunto invisible, no se puede ver que te falta un brazo, una pierna, entonces es como que el problemático, y hasta el día de hoy, hasta el último día que él trabajó ahí, los trabajadores lo veían a él como el sujeto problemático, Carlos. Claro. Entonces, que sí. Eso tiene un cambio de cultura. Totalmente de acuerdo. Estimado, ¿usted considera también que, y de alguna manera lo dejó entrever, las expectativas que habían respecto a la ley versus la cantidad de poder resolver estos casos, obviamente superó en número las denuncias a la resolución de casos, y a un año las cifras son evidentes, ¿cierto? 44.000 denuncias, y de las cuales a un año ya deberían estar resueltas gran cantidad de esas, solo hay 3.000 procesos, una cifra muy muy baja. Esto tiene que ver con
las empresas, tiene que ver con la capacidad de los organismos del Estado de poder fiscalizar o llegar a acuerdos, porque claramente aquí no se está cumpliendo el plazo de 30 días, ¿no? No, no se está cumpliendo, Carlos. Bueno, es una combinación de dos cosas. La ley siempre es ambiciosa, entonces declara muchas cosas porque en el papel cabe todo. Además que también hay algunos intereses políticos muchas veces de sacar grandes proyectos. Pero esto cuando no va acompañado de los recursos técnicos, recursos humanos, en este caso más fiscalizadores de la Dirección del Trabajo, obviamente hace que se genere un cuello de botella y no puedan resolver los casos en 30 días. Por otro lado, tú no puedes, que fue el espíritu de la ley, encapsular todo el conflicto en la empresa, porque de eso se trata la ley Karim, de que el asunto pudiera ser contenido o encapsulado inicialmente en la empresa, porque el trabajador cuando hace el reclamo, la empresa tiene la obligación de investigarlo por su cuenta o derivarlo a la dirección. Pero no siempre es posible que lo derive no siempre es posible que lo resuelva la misma empresa. Porque, ¿qué ocurre si yo denuncio a un jefe, a un superior? Será el mismo superior que tiene que hacer la investigación. Entonces, obviamente, no tiene ninguna objetividad, no hay ninguna imparcialidad, Claro. porque yo lo estoy denunciando a él. Y en ese caso, obligatoriamente se tiene que ir a la dirección del trabajo. Ajá. Entonces, esta ley, por más que quiso encapsular el problema en la empresa, no previó tampoco esta situación de que muchas veces se iba a ir a la dirección del trabajo igual, porque ese es un caso, una hipótesis legal en el cual tiene que irse la empresa. O sea, digo, a la dirección del trabajo, la denuncia. Estimado Cristian, me imagino que dentro también de las denuncias hay cosas que quizás no son competencias de la ley Carini, pueden ser quizás fallas de procedimiento, que quizás van por otro carril, ¿cierto? ¿Qué se entiende precisamente por acoso laboral o cuáles son las cosas que en realidad sí se tienen que denunciar por ley Carin para que no se confundan con otras situaciones que quizás tienen otros canales de resolución? Bueno, todo lo que sean cosas monetarias, sin duda, el consejo es ir de inmediato a la dirección del trabajo y poner un reclamo. Por ejemplo, el no pago de la remuneración, el no pago de las cotizaciones o un atraso en el pago de los mismos. Pero la ley Karim se refiere especialmente Eso a no es lo ley que... Karim, ¿cierto? Que a uno no le No, eso, pagaron eso no es ley Karim. No, no, Claro. no. Eso siempre ha estado, esa herramienta que es con tu clave única, ingresas al portal de la dirección del trabajo y haces tu reclamo. Pero la ley Karim se refiere básicamente a tres conceptos que son el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo, que es un concepto nuevo. La diferencia que tiene la violencia en el trabajo con los otros dos es que se refiere a actos violentos o humillantes o de maltrato que provienen de terceros. Es decir, no son trabajadores ni empleadores, son proveedores, son clientes y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando pensamos en algunos casos dramáticos de algunos consultorios donde llegan bandas criminales y atacan al personal de salud. Por ejemplo, sería un caso claro de violencia en el trabajo, el concepto nuevo que se introdujo acá en la ley Karim, Carlos. Ajá. Perfecto. ¿Y cuáles son los canales para denunciar? ¿Esto requiere el patrocinio de un abogado? ¿No lo requiere? ¿En alguna instancia lo va a requerir? Mira, la idea era ampliar esto a todos los trabajadores de todos los ingresos. Entonces, no todos pueden pagar abogado particular. Por Claro. lo tanto, la ley Karim es muy flexible, permite que la denuncia la haga directamente el trabajador. Tu pregunta es muy buena porque esto es muy importante aclararlo. No requiere abogado, lo puede hacer el trabajador solo. Y tanto es así que la ley permitió que la denuncia se pueda hacer de forma verbal. Es decir, yo voy donde mi jefatura o recursos humanos y planteo el caso y la empresa tiene la obligación de levantar un acta escrita, tomar nota de mi denuncia e iniciar el proceso, a pesar de que yo lo haya hecho de forma verbal. Y eso es algo en lo cual están fallando mucho las empresas que creen que si el trabajador no lo hace por escrito o no manda un email, No hay entonces no hay denuncia. denuncia. Claro, no es así, puede ser verbal. Lo que pasa es que ahí nace la obligación de la empresa de llevarlo escrito. Perfecto. Estimado Christian Becker, me preguntan acá dónde se puede ubicar usted si es que recibe denuncias por ley Karim. Mira, yo creo que todos conocen este refresco tan popular que se llama cerveza Becker. Yo no tengo nada que ver con ellos, pero para que la gente lo pueda entender. Entonces tú te metes a Google y pones Becker Abogados y te va a aparecer nuestra página web, está ahí el formulario de contacto y tenemos mucha información gratuita que pueden descargar
sobre cómo hacer denuncia, cómo defenderse de una demanda laboral también para el caso de las pymes, para el caso de las empresas, porque nosotros tenemos una mirada 360 del derecho laboral de empleador y trabajador. Entonces, ahí pueden encontrar mucha información valiosa, así como también muchos videos también, Carlos. Perfecto, claro, aquí teníamos un caso que obviamente puede ser objeto de estudio. Isabel dice, a mí me pasó después del reclamo, ni la H me apoyó, porque obvio le preguntaron directamente a la involucrada y meses después casualmente hubo necesidad de la empresa. Lamentablemente así pasa con muchas jefaturas, dice Isabel Margarita. Bueno, se podría reestudiar su caso. Sí, lamentablemente toda la razón, pero estos trabajadores tienen la alternativa de plantear un juicio laboral, para eso sí requieren abogado, pero ahí se puede plantear todo eso. Y el juez laboral está mucho más capacitado que un inspector del trabajo, porque el juez laboral de partida es abogado, es experto en el derecho laboral Claro. y él tiene un rol imparcial entre las partes, igual que el inspector, pero además el juez tiene poder para imponer una sanción. En cambio, el fiscalizador solo puede detectar la infracción y poner la multa respectiva. El juez, en cambio, te puede aplicar una indemnización por año de servicio, el mes de aviso, la tutela laboral. O sea, una suma que son bastante millonarias puede llegar a imponer un juez laboral, a diferencia de un inspector. Perfecto, estimado Cristóbal, le quiero dar las gracias por haber conversado con nosotros, habernos aclarado respecto a esta ley Karin, un año ya de su promulgación. Muy bueno el espíritu, pero todavía tiene algunas cosas que corregir, así que muchas gracias por Así es, así es, Carlos. Encantado. Que esté muy bien. que esté muy bien. Nos vamos a la pausa, 10:59.